¿Cierto, Pablo? Buen tiempo, buen tiempo. Y bueno, hoy vamos a comenzar una nueva serie. Hemos estado hablando hace 8 días hablamos del Espíritu Santo, ¿recuerdan? Que somos templo del Espíritu Santo. Y la serie del mes pasado, ¿cómo se llamará? ¿Cómo se llamó, perdón? Cultura de cuidado, ¿no? Fue todo un mes de cultura de cuidado. Y este mes vamos a empezar otro tema, otra serie que se llama A Otro Nivel. ¿Cuántos quieren ir a otro nivel? Amén, ¿cierto? Siempre queremos ir a otro nivel. No queremos quedarnos estancados en el mismo nivel. Si queremos quedarnos estancados es como raro, ¿no? O sea, estamos aburridos de la vida, no sé. Pero siempre queremos ir a otro nivel, ¿cierto? Y la idea con esta prédica es, pues, animarlos también a seguir con ese mismo deseo de ir a otro nivel, pero también mostrarnos cómo espiritualmente podemos ir a otro nivel. Amén. Entonces vamos a otro nivel en crecimiento. Es lo que el Señor quiere. Quiere que crezcamos, pero también que demos fruto que permanece, ¿sí? Él nos compara mucho con árboles, ¿no? Y Él dice que Él espera de nosotros recoger ¿qué? Fruto, porque la Biblia dice allá que nuestro Padre es el labrador y Jesús es la vid, ¿cierto? Y nosotros los pámpanos, o sea, las ramas. ¿Y las ramas qué deben llevar? Fruto, ¿cierto? Así que nuestra vida espiritual también debe tener un fruto. Y usted y yo podemos crecer espiritualmente hablando. De la misma manera que usted puede crecer mentalmente, naturalmente, usted también puede crecer ¿qué? Espiritualmente. Y la Biblia nos dice cómo hacerlo. Eso no es un misterio, no es algo escondido, no. La Biblia es clara y nos dice cuál es la manera correcta, cuál es la dieta correcta, cuál es el ambiente correcto para crecer, cuáles son los ejercicios correctos para ¿qué? Crecer espiritualmente. Y todo esto nos vamos a basar en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 5 al 8. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 5 al 8, y me regalan un cuaderno y una hojita para Reni, que necesito que me esté tomando apuntes. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 5 al 8. Muy bien. Y ¿sabe que les voy a dejar una tarea? Tenemos un mes en esta serie y la idea es que todos nos vamos a aprender esos 3 versículos. 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8. Son 4 versículos. ¿Cuánto les gusta memorizar la palabra de Dios? Amén, amén, ¿cierto? ¿Cuánto les gusta memorizar la palabra de Dios? Amén. Amén. Nos tiene que gustar, ¿cierto? Nos tiene que gustar, y si no nos gusta, igual hay que hacerlo. Entonces dice la Biblia, ustedes también poniendo toda ¿qué? Diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio y a la paciencia, y a la piedad, y al afecto fraternal amor. Amén. Y dice, porque si estas cosas están en ustedes ¿y qué? Abundan. O sea, estas cosas necesitan estar en nosotros, pero también necesitan ¿qué? Abundar, o sea, no escasas. O sea que si me dice eso, es que también puede ser que esté en nosotros, pero no de la manera que. No, abundante, ¿cierto? Y dice, ¿qué va a pasar si esas cosas están en nosotros? No vamos a estar ociosos, ¿sí? A veces dicen los hijos, ay, pero no tengo que hacer, qué aburrición, ¿cierto? Bueno, aquí la Biblia, el Señor nos está diciendo, si no tienes nada que hacer, yo te voy a colocar qué hacer. No nos dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces, estos 4 versículos nos vamos a ¿qué? A aprender. Y yo quiero decirle, bueno, en 8 días les voy a preguntar a ver quién ya se lo aprendió. O sea, mejor de eso agarre de una vez desde hoy mismo a aprendérselo. Bien, entonces dice que lo que debemos añadir a la fe son 7 cosas. Debemos añadir a nuestra fe 7 cosas, ¿sí? Las cuatro primeras cosas tienen que ver con nuestra relación con la palabra de Dios. Tienen que ver ¿con qué? Con la palabra de Dios. Y las 3 últimas tienen que ver con nuestras relaciones más grandes que tenemos en nuestra vida. Nuestra relación con el Señor, la iglesia y el mundo. Las 4 primeras es ¿con quién?
Con la palabra de Dios. Y las tres siguientes con las relaciones más grandes en nuestra vida, con el Señor, con la iglesia y con el mundo. Entonces las cuatro que tienen que ver con la iglesia, con la palabra, perdón, ¿cuáles serían? Virtud, conocimiento, dominio propio y paciencia, ¿cierto? ¿Que tienen que ver con qué? Con la palabra de Dios. Y las tres siguientes tienen que ver con qué? Con las relaciones más grandes. Dice, con el Señor, que viene siendo ¿qué? La piedad. La iglesia, que viene siendo ¿qué? Fraternidad. Y el mundo, que viene siendo ¿qué? Amor. Vuelvo y se lo repito, tranquilos, porque sí me interesa que quede esto claro. Las cuatro primeras que se añaden a la fe, que vienen siendo virtud, conocimiento, dominio propio y paciencia, ¿tienen que ver con qué? Con la palabra. Y las tres siguientes, que son las relaciones más grandes, que es ¿con quién? Con Jesús, con la iglesia y ¿con quién más? Con el mundo, que vienen relacionándose cada una de ellas. Entonces, ¿Jesús con qué? Piedad. Con la piedad. La iglesia, con afecto fraternal o fraternidad, exacto. Y la tercera, que es el mundo, ¿con quién? Bueno, coloquémosla acá porque las veo como que, devuélvete el 6. Desde el 5, perdón. Dice, ustedes también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a su fe, ¿qué? Virtud, la primera. Conocimiento, la segunda. Si quieren, hagan ustedes la lista allí. Primera, con eso ustedes ya la pueden ver. A ver, van a copiar todos. Primero, virtud. O sea, eso es cosas que le debemos añadir ¿a qué? A la fe. A la fe. Primero, virtud. Primero, 1. 2, conocimiento. 3, dominio propio. 4, paciencia. Esos 4 tienen que ver ¿con qué? Con la palabra de Dios. Bien, ahora sí, vamos con las 3 relaciones más grandes. Ya sería el 5, piedad, que tiene que ver con Jesús. El 6, afecto fraternal, que tiene que ver con la iglesia. Y el 7, amor, que tiene que ver ¿con quién? Con el mundo. ¿Sí? ¿Ahora sí estamos claros todos? Muy bien. Los 4 primeros habla acerca de plantar la semilla en nuestro corazón. Los 4 primeros habla de plantar la semilla, ¿en dónde? En nuestro corazón. Y los 3 siguientes, esa semilla plantada, que es la palabra de Dios en nuestro corazón, debe producir un fruto. Entonces los 3 siguientes habla del fruto de esa semilla en nuestras relaciones con las demás personas. Habla del fruto de esa semilla en nuestras relaciones, ¿para quién? Para con las demás personas. Habla el fruto de esa semilla, que es la palabra de Dios, en nuestras relaciones con las demás personas. Muy bien, esto es como la base de lo que vamos a estar trabajando. Dígale al de lado, Dios quiere que des fruto. Él está muy interesado. Y Él está haciendo muchas cosas para que des fruto. Él está revisando, Él está mirando, Él está podando, Él te está animando para que tengas buen fruto y para que tengas buenas obras. ¿Sí lo cree? O sea, Él está allí atento a nosotros para que demos frutos. Ya somos salvos, amén, ¿cierto? Pero necesitamos añadir algunas cosas a nuestra fe. Porque cuando empezamos nuestra vida cristiana, nuestro andar cristiano, tú no tienes en plenitud estas cosas. Tú necesitas que se desarrollen, que abunden en tu vida. Vamos a 1 Corintios 3, 11 al 15. 1 Corintios 3, 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea que el fundamento de nosotros, de todos nosotros, ¿quién es?
Jesucristo, ¿cierto? Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. O sea que ya tenemos un fundamento establecido, pero podemos edificar con diferentes materiales. Realmente la Biblia me está hablando de ¿cuántos materiales? De 6, ¿cierto? Me está hablando de oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Pero dice que ¿quién va a probar esos materiales? ¿O qué lo va a probar? ¿El qué? El fuego, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el heno, la madera o la hojarasca cuando es pasado por fuego? Queda todo una ¿qué? Ceniza. El oro por lo menos no se consume, ¿cierto? El oro antes saca ¿qué? La impureza, ¿cierto? Se purifica y el oro queda lo puro, realmente lo que es verdadero. Así que cada uno de nosotros debe mirar cómo ¿qué? Sobre edifica, cómo construye. Sigue diciendo el versículo 14: si permanece la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quemara, él sufrirá ¿qué? Pérdida. No estamos hablando de pérdida de salvación. Dígale al lado, no estamos hablando de pérdida de salvación. Pero pregúntele, ¿pero pérdida de qué? Ahora respóndale. Por ahí va. De recompensa y galardón, sí. De recompensa. Entonces ahora sí respóndale. Era de recompensa. Era de recompensa. ¿Listo? O sea, que todos comenzamos con el mismo fundamento. ¿Cuál es el mismo fundamento? Cristo, ¿cierto? Y cuando nosotros creímos, realmente nos fue dada esa medida de fe, ¿sí? Esa semilla de fe. Miremoslo un momento en Romanos 12:3. Romanos 12:3. Aún ni siquiera la fe es de nosotros. La fe nos fue dada por medio de Jesús. Solamente nosotros colocamos atención a la palabra y Dios colocó esa semilla en nosotros. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme ¿a qué? ¿A una medida de fe? No, dice a la medida de fe. O sea que está la medida de fe que Dios repartió. ¿A quiénes? A solo unos. A cada uno Dios repartió ¿qué? Dígale, Dios repartió, dígale de lado, Dios repartió la medida de fe a cada uno. A cada uno, ¿cierto? ¿Y cuál es esa medida de fe? ¿Cuál piensa que es la medida de fe que Dios repartió a cada uno? Como una semilla, como un granito de mostaza. Dice Jesús: si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, podrían decirle a este sicomoro, a esta montaña: quítate y échate en el mar, y sin duda se correría. ¿Sabe qué? Usted ya tiene esa semilla en su corazón. Cuando usted creyó en Cristo Jesús, usted fue impartida la misma naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios es una naturaleza de fe. La semilla está en usted, pero que esa semilla esté dando fruto, depende de quién. De mí, ¿cierto? O sea, ¿todos podemos crecer en fe? ¿Todos podemos crecer en estas cosas? Sí, sí podemos hacerlo. Muy bien. El Señor nos ha provisto. Y vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, del 1 al 4. Vamos a leer esos versículos que es antes del que nos tenemos que aprender. ¿Cuál es el que nos tenemos que aprender, René? 2 de Pedro, ¿cuál? Vamos a hacerle pregunta a René, a ver. 2 de Pedro, ¿qué? 1, 5 al 8. René está pendiente ahí. Por eso le voy a preguntar, porque él está repilo ahí pendiente. Listo. 2 de Pedro 1, del 1 al 4. Bien, 2 de Pedro 1, del 1 al 4. Esto es antes de ¿qué? 2 de Pedro 1, del 5 al 8. ¿Cierto? O sea que ese es el contexto de lo que vamos a estar leyendo. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Cuándo alcanzamos la fe? Cuando creímos en Jesús, ¿cierto? ¿Esa qué? Medida de fe, que es igual a ¿qué? A una semilla, a un granito de ¿qué? De mostaza. Muy bien. Y dice: gracia y paz sean ¿qué? Multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. O sea, gracia y
¿Pueden incrementar? Sí. ¿Usted y yo ya tenemos gracia y paz? Sí, ya tenemos la gracia y la paz, realmente nos fue dada a través de Cristo Jesús, pero ¿podemos incrementar en esa gracia y en esa paz? Sí, nos podemos incrementar. O sea, ¿puede haber más paz en nuestras vidas? Gloria a Dios. ¿Podemos reconocer o trabajar más en la gracia de Dios? También podemos crecer en gracia y paz sean multiplicadas. Pero ¿en qué van a ser multiplicadas? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz son multiplicadas ¿en quién? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sigue diciendo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Qué son las cosas que pertenecen a la vida? ¿Qué puede pertenecer a la vida? Dígame alguien. A ver, de los de aquí, alguien me va a decir, ¿qué pertenece a la vida? El trabajo, ¿qué más? Amistades, relaciones, ¿qué más? Los recursos, muy bien, ¿qué más? Pertenecen a la vida. La comida, la familia, ¿cierto? Son cosas que pertenecen a la vida. Y los de acá me van a decir, ¿qué pertenece a la piedad? La fe, ¿qué más? El amor, ¿qué más? Pero cosas específicas de Dios para ustedes. Bueno, sí, fe, paciencia, todo eso. La paz de Dios. Tiene que ver con su iglesia local, ¿sí? La piedad tiene que ver, todo lo que tiene que ver con su crecimiento espiritual, ¿sí? Tiene que ver también con el llamado que Dios ha hecho a su vida. Eso ya le fue dado a través ¿de quién? De Cristo Jesús, ¿cierto? Ahora dice, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas ¿qué? Promesas. Ahora, ¿sabe cuáles son esas preciosas y grandísimas promesas que ya nos ha dado? ¿Cuáles son? Estos siete niveles que vamos a ver, esos 7 niveles que vamos ahorita a hablar. Y dice, para que por ella ¿qué? Para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, Pedro aquí nos está hablando de 7 cosas que son necesarias, que ya nos fueron dadas, pero necesitamos que andar en ellas. Muchos de nuestros problemas en la vida cristiana vienen de una falta de madurez en el Señor. Falta de ser maduro va a causar problemas. O sea, si no desarrollamos estas cosas que son importantes para nuestro crecimiento espiritual, ¿qué vamos a tener? Problemas, ¿cierto? Problemas. Y dice, vamos a empezar de una. ¿Qué es lo primero que debemos añadir a nuestra fe? Virtud. ¿Qué es virtud? ¿Qué es virtud? Excelencia moral en pensamiento, en palabras, motivaciones y acciones. ¿Virtud es qué? Excelencia moral en pensamientos, palabras, motivaciones y acciones. Entonces, es una manera correcta de pensar, una manera correcta de hablar, una manera correcta de actuar, ¿cierto? Así que usted piense en esto. Si usted al plantar una semilla en una tierra, usted no la limpia, usted no le quita las botellas, los plásticos, las bolsitas de yogur, no le hace limpieza a esa tierra correctamente, no la ara, ¿qué va a pasar? ¿Será que la tierra va a producir? Puede ser que produzca algo, pero no va a dar buen fruto, ¿cierto? Porque está ¿qué? Sucia y no se ha trabajado. Entonces, digamos, su corazón, la Biblia lo compara como tierra, ¿sí? Su corazón es como ¿qué? Tierra. En la parábola del sembrador, cuando Jesús habla de esta parábola, él compara la tierra como el corazón del hombre. Y nos está diciendo acá que antes de sembrar la semilla, usted necesita limpiar ¿qué? La tierra, o sea, tiene que limpiar ¿qué? Su corazón. Y si virtud es excelencia moral en pensamiento, palabra y motivaciones, tiene que ver es con esa virtud. Para usted crecer o ir a otro nivel, usted tiene que corregir su manera de pensar, ¿sí? Usted tiene que limpiar. Usted puede sembrar en tierra contaminada con basura y tal vez crezca algo, pero no va a tener ¿qué? Mucho fruto. Y nosotros queremos mucho fruto. Pero ¿sabe qué? Muchas veces no queremos ese primer paso. No queremos primero ¿qué? Limpiar primero. Si queremos fruto, necesitamos ¿qué? Limpiar. Y sabe que en la Biblia, cuando la Biblia dice arar la tierra, significa espiritualmente oración.
Usted necesita gastar tiempo en oración para arar su corazón, para que su corazón esté dispuesto a la semilla. Es necesario hacer surcos para que la semilla sea plantada y pueda producir ese fruto, haya crecimiento y pueda producir ese fruto. O sea que hay un trabajo que nosotros debemos hacer para disponer nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Y eso tiene que ver con orar, pero también con ¿qué? Con sacar cosas que no nos bendicen, con cosas que no son de provecho para nosotros. Y vamos a ver en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 2. No es primera, no es segunda, sino primera de Pedro 2, del 1 al 2. Primera de Pedro 2, del 1 al 2. Y no, primera de Pedro, eso es Samuel. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 2. Dice la palabra: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Entonces la Biblia me dice primero que yo necesito ¿qué? Desechar. O sea, eso me suena a lo que estábamos hablando cuando voy al terreno. ¿Yo qué hago con la botella? ¿Yo qué hago con el plástico del yogur? La recojo, ¿cierto? Desecho de mi tierra, desecho eso, ¿cierto? Para poder plantar la semilla. Entonces aquí me está diciendo, deseche es virtud, añada virtud. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Que añadir virtud es ¿qué? Excelencia en mi forma de pensar, en mi forma de hablar, en mi forma de actuar. Entonces deseche pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía. Deseche. Y después me dice, desee como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezca para salvación. Entonces yo antes de desear necesito ¿qué? Desechar. O sea que desechar es antes de desear. Dígale del lado, desechar, oiga, es antes. Dígale, oiga, desechar, oiga, es antes de desear. ¿Listo? Necesito que me preste atención. Eso. O sea que aquí está la clave. Vea, muy interesante esto. ¿Por qué algunas personas no desean mucho de la palabra de Dios, de la presencia de Dios? Porque no están primero ¿qué? Desechando. ¿Sí? O sea, eso es como si yo tengo este vaso lleno de agua, ¿cierto? Y voy a echarle, no, yo quiero gaseosa. Yo no puedo tomar gaseosa en un vaso lleno de agua si no primero lo desecho, ¿cierto? Lo voy a vaciar. Entonces, en ocasiones no estamos deseando la palabra de Dios, no estamos deseando la presencia de Dios porque no estamos ¿qué? Estamos llenos de otras cosas. Otras cosas están llenando nuestra vida. Otras cosas, estamos buscando satisfacción en otras cosas y no realmente en la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Si usted no tiene hambre por la palabra, algo está mal. Algo está raro. No es saludable no tener hambre. ¿Usted le ha pasado que a veces alguien como que se maluquea? Venga a desayunar. No tengo hambre. Llega el almuerzo. Ya le servimos el almuerzo. No tengo hambre. Oiga, ese está raro, ¿cierto? Ese está como enfermito, está sintiéndose mal. O sea que si usted no tiene hambre por la palabra, dígale, está raro. Usted está raro. Tal vez usted es de los que dice, yo no tengo ganas de ir a la iglesia, yo no tengo deseos de adorar, yo no tengo deseos de levantar mis manos, yo no tengo deseos de leer la palabra. Bueno, tienes que desechar algunas cosas. Es necesario que ¿qué? Que deseches para desear. Es necesario que deseches para desear. Bien, el Salmo 122 dice, cuánto me alegré cuando me dijeron vayamos a la casa del Señor. O sea, cuánto nos alegramos que sea domingo. Realmente, hoy dicen, ay, domingo, yo quiero quedarme durmiendo aquí en la mañana. Es el único día que me queda de descanso. Todos los días de la semana trabajando y el domingo preciso me toca ir a la iglesia. Se ríen porque se identifican. Hay que ¿qué? Desechar, ¿cierto? No hay deseo por las cosas del Señor. Y aquí nos dice la Biblia ya en primera de Pedro 2, 1 al 2 que estábamos leyendo. Dice, desechemos primero ¿qué? Toda malicia, ¿cierto? De malicia, o sea que la malicia va a apagar sus deseos por la palabra de Dios, por la palabra, por la presencia de Dios. Y si no hay deseo por la palabra, no hay fruto. O sea, usted no vaya a pensar que usted va a dar fruto para Dios si usted no está deseando pasar tiempo en su presencia, pasar tiempo en la palabra de Dios. No va a haber ¿qué? Fruto y va a estar ¿cómo? Estancado.
¿Amén? ¿O no? No va a haber fruto, vas a estar estancado, tierra no es tierra fértil y eso va a ser frustrante. Entonces él dice, deseche ¿qué? Malicia, engaño, hipocresía. ¿Qué es hipocresía? Una cosa aquí en la iglesia y otra cosa por afuera, ¿cierto? Con sus amigos, con sus compañeros, con los de la universidad, tal vez con los del colegio, con la empresa, una máscara, uno aquí y otro allá. ¿Qué va a hacer eso? Que usted no tenga deseo por la palabra de Dios. Si usted es uno acá y otro allá, usted no va a tener deseo por la palabra de Dios. Sigue diciendo, envidia. Envidia se le conoce como el monstruo verde. ¿Sí sabía eso? Si alguien ha escuchado la frase, se puso verde de la envidia. ¿Sí? Pero con la envidia, ¿qué necesitamos? Desecharla, ¿cierto? Debe ser arrancado, podado, matado. Toda maledicencia. Algunos cristianos dicen palabras que no deberían decir. Y la Biblia dice, de la abundancia, ¿de qué? Del corazón habla la boca. Si palabras correctas salen de tu boca, sería bueno revisar qué estás plantando en tu corazón. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, piense usted, hágase una autoevaluación acá mismo y usted diga, y usted piense, ¿estoy hablando demasiado de esto, de aquello? O sea, cosas que usted sabe que está mal. ¿Estoy pensando en esto demasiado? ¿Estoy haciendo esto demasiado? No sé. Usted necesita sacar su pala y ¿qué? Sacar su pala y quitar todo eso que no le sirve y es de provecho para su vida. No le conviene, porque no le permite dar fruto. No ignoremos estas cosas. Amén. Entonces lo primero que necesitamos es hacer ¿qué? Desechar para ¿qué? Desear. Excelente, muy claro. Vamos con la siguiente. A la virtud que debemos añadirle conocimiento, ¿cierto? Y la palabra conocimiento en el griego es la palabra gnosis. Usted le puede colocar una G al principio, es gnosis, con G al principio. ¿Y qué significa eso? Gnosis, es la palabra escrita. ¿Es la palabra qué? Escrita. O sea que nosotros necesitamos hacer este ejercicio que yo les he puesto a hacer, memorizar, ¿sí? Necesitamos colocar atención a la palabra escrita. O sea que una vez que el campesino ara, quita la basura, ¿cierto? La desecha, ara, quita la basura, ¿está listo para qué? Para plantar. ¿Para plantar qué va a plantar? La palabra escrita. Si queremos mucho fruto, necesitamos mucha semilla. O sea, no va a haber fruto si no se está plantando semilla. Amén. Así que nosotros estamos haciendo un plan de lectura. Vamos a empezar un plan de lectura. Pues ya se arrancó a partir del primero, pero el que esté interesado se lo podemos enviar. Está en Excel y le dice cada día qué debe leer, de qué versículo a qué versículo debe leer. O sea, el propósito es ¿qué? Plantar ¿qué? Semilla. También tenemos el centro de entrenamiento bíblico que se llama Rema Setco. También tenemos el discipulado personalizado, ¿sí? Que si usted quiere recibir la palabra en su casa, usted puede decir, oiga, estoy interesado, yo quiero que vayan a mi casa y me enseñen la palabra. Todo esto tiene que ver con ¿qué? Con sembrar la semilla, ¿cierto? Amén. Bueno, quiero que me acompañen a 2 de Pedro 1:16 al 19. Y eso es hablando Pedro de una experiencia que él tuvo con nuestro Señor Jesucristo. 2 de Pedro 1:16 dice, porque no nos ha dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo ¿qué? Fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Siguiente versículo. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, hablando de Jesús, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Sí? Esto es que una visión que tuvo Pedro y Juan acerca de Jesús, donde también se apareció, ¿quién más? Moisés, Elías, ¿cierto? El monte de la transfiguración.
Dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo, versículo 19. Tenemos también, bueno, el 18 está hablando acerca de qué, de una experiencia sobrenatural, es una experiencia 5 estrellas. Yo le preguntara a ustedes, ¿quién ha tenido una experiencia de ese tipo? Donde la voz del Padre, Jesucristo mismo ahí, lo vieron, aún no fue solamente con los sentidos espirituales, sino con los sentidos naturales, pudo percibir de Dios Padre. ¿Cuántos han tenido una experiencia como esa? Yo creo que ninguno de nosotros, ¿cierto? De esa manera, esa fue una experiencia que 5 estrellas. Pero él va a decir que esto fue bueno, esa experiencia que él tuvo, pero la palabra escrita fue mejor. Porque dice 19. Tenemos también la palabra profética, ¿qué? Más segura respecto a qué? Más segura respecto a qué? A una visión, respecto a una experiencia. O sea que nosotros debemos honrar la palabra de Dios por encima de una visión, una experiencia. ¿Sabe qué pasó con el que fundó los mormones? Él tuvo una visión con un ángel llamado Mormoni en una cueva oscura allí. Se le presentó un ángel y le mostró una nueva revelación acerca de lo que Dios quería, pero no se ajustaba a la palabra de Dios. Las experiencias no pueden colocarse por encima de la palabra de Dios. ¿Sabe qué le pasó a Mahoma? ¿Sí sabe quién es Mahoma? El profeta del Islam. Él también tuvo una visión en una cueva ya en la oscuridad con un ángel. Yo pienso que sería el mismo diablo porque fue con el uno y con el otro de la misma experiencia. O sea que nosotros no podemos colocar la experiencia sobrenatural por encima de la palabra de Dios. Cualquier manifestación espiritual en la vida, si no está en línea con la palabra de Dios, ¿qué deberíamos hacerlo? Desecharlo, por más, porque dice aún que el diablo se puede disfrazar como un ángel de luz. Pero si no está de acuerdo con la palabra de Dios, ¿qué vamos a hacer? Lo olvidamos, no era de Dios, no todo lo sobrenatural es de Dios. ¿Sabe que cuando Moisés se presentó allí delante del faraón, él botó la vara y la vara se convirtió en qué? En serpiente. Pero no hicieron los hechiceros lo mismo, ¿cierto? O sea que fue sobrenatural lo que ellos hicieron. Sí, lo que pasa es que lo sobrenatural de Dios fue mayor, porque la vara o la serpiente de Moisés se comió las otras 2 serpientes. Amén. Pero nosotros no podemos pensar que todo lo sobrenatural viene de Dios. ¿Así es? Necesitamos ajustarnos a la palabra de Dios. Necesitamos conocer la palabra de Dios para poder discernir correctamente lo sobrenatural, discernir lo espiritual. No todo lo sobrenatural viene de Dios. Y la manera como podemos discernir lo espiritual es por medio de ¿qué? De la palabra, del uso de la palabra, por medio de ser hacedores de la palabra. Miremos un momento, Hebreos capítulo 5. Versículo 13. Hebreos 5:13 dice, y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de ¿qué? De la palabra de justicia, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. O sea, el ser hacedores de la palabra de Dios, ¿sí? Nos lleva a ¿qué? A poder discernir correctamente lo bueno o de lo malo, hablando espiritualmente, ¿sí? Entonces, todo lo sobrenatural no viene de Dios. Usted tiene que aprender a discernirlo y solamente lo va a poder discernir por medio de ¿qué? La palabra escrita, porque la experiencia espiritual debe estar conforme a la palabra. Si no está conforme a la palabra, usted puede decir, pues no viene de Dios, no es lo correcto. Amén. Entonces, se da cuenta la preeminencia y la importancia de la palabra de Dios. Nosotros estamos hablando de cosas espirituales y si no aprendemos a discernirlo por el uso de la palabra, pues ¿qué va a pasar? Vamos a ser engañados. Santiago 1:21. Santiago 1:21. Es el que estamos. Santiago 1:21.
Por lo cual deseche, ¿se acuerda que era desechar? Lo que no conviene. Y en cuanto a nuestros niveles, ¿qué era? ¿Qué es desechar? No. Bueno, sí, desechamos para desear, pero desechar en nuestros niveles de crecimiento, ¿qué era? Añadir virtud, ¿cierto? Añadir virtud es desechar. Desechamos lo malo, ¿cierto? Lo que no nos sirve, para desear lo correcto. Entonces, por lo cual desechando, ¿es qué? Añadir virtud. Toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid. ¿Tiene que ver con qué? Con el segundo punto, virtud con conocimiento. ¿Sí? Si yo desecho, yo voy a desear, yo voy a poder recibir. ¿Con qué? Con mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. ¿Y qué es eso que puede salvar nuestras almas? ¿Acaso ya no somos salvos? Pero somos salvos en nuestro espíritu. Pero la palabra nos ayuda a salvar ¿qué? Nuestra alma. Y alguno dice, y entonces si no salvo mi alma y me muero, ¿me voy para el infierno? No. Salvar su alma tiene que ver con recompensa. Salvar su alma tiene que ver con hacer el plan y el propósito que Dios lo mandó a hacer aquí en la tierra. ¿Sí? Con que cuando usted llegue delante de Dios, usted sea ¿qué? Recompensado, galardonado, porque usted hizo el plan y el propósito de Dios. Con eso tiene que ver salvación de su alma. ¿Sí? En su alma, ¿qué están? Sus pensamientos, emociones, voluntad. Bien. Y vamos a conocimiento. Entonces vimos la importancia del conocimiento. Cuán importante es tener la palabra de Dios, cuán importante es meditar en ella. Y vamos a otro versículo de Deuteronomio, del conocimiento, Deuteronomio 6. Ese es otro versículo que también deberíamos aprendernos. Deuteronomios capítulo 6, versículos 6 al 9. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cuál palabra? La palabra escrita, el gnosis, ¿cierto? La palabra de Dios. Ahora, Él nos explica cómo va a llegar a nuestro corazón. Primero, desechando, ¿cierto? Desechando la malicia, la engaño, la mentira, para desearla. Y dice, y la repetirás a tus hijos. La pastora nos puso a hacer un ejercicio iniciando ese servicio. ¿Y fue qué? Confesar la palabra. Necesitamos estar ¿qué? Confesándola. Ren y Saray, por ejemplo, están toda la semana, ya me envían todos los días un audio con unos versículos que les dije, necesito que me los estén confesando. Y todos los días me han estado enviando, son 3, ¿no? 3 versículos, declarándolo. Y ya empezó Kai y Jorman a declararlo, ¿cierto? ¿Por qué esto? Parece escuelero, ¿no? Pero la Biblia nos está diciendo, y la repetirás a tus hijos. Y la repetirás a tus hijos. O sea que la palabra necesitamos estar de manera continua colocándola en nuestra boca, diciéndola una y otra vez. Yo digo, estamos entrando en un avivamiento también de la palabra de Dios. Gloria a Dios por el mover del Espíritu Santo y continuamos en ese mismo mover. Pero también necesitamos darle lugar a la palabra de Dios. Y es un avivamiento de la palabra. Y si queremos avivarnos en la palabra, necesitamos tenerla en nuestra boca y en nuestro corazón. Si no la estamos hablando, ¿cómo nos vamos a avivar en la palabra? ¿Cómo cuando en el momento que debemos tomar decisiones, cómo vamos a tener presente la palabra si no la estamos teniendo de continuo en nuestra boca y en nuestro corazón? Simplemente vamos a tomar decisiones y después vamos a esperar que el Señor ¿qué? Bendiga mi decisión, bendiga la decisión que yo tomé. Señor, bendícelo. Venga. Y sí hicimos el ejercicio de colocar esa palabra en nuestra boca y en nuestro corazón. La hemos repetido. Muchas veces no lo hacemos, ¿cierto? Y tomamos decisiones sin tener en cuenta la palabra. La repetirás a tus hijos, hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarse, cuando te levantes. La atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos. La escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, 3 cosas que tenemos que hacer con la palabra. ¿Cuáles son? Repetirla y escribirlas. Repetirlas, hablarlas y escribirlas. ¿Cuáles son, vale? Y escribirlas. Necesitamos hacer eso con la palabra de Dios. ¿Queremos honrar la palabra? ¿Queremos tenerla, realmente queremos tenerla como principal guía de nuestra vida? Necesitamos darle lugar a la palabra de Dios. Amén. Amén.
Entonces, ¿cuántos se van a...? Ya tenemos 2 versículos para aprendernos. Amén. ¿Cuál es? Segunda de Pedro, ¿qué? 1:5 al 8. Y el otro es Deuteronomio de 6 al 9. Bien. Entonces, esos 2 versículos nos debemos aprender. Gloria a Dios, porque esta iglesia va a crecer. Amén. Una iglesia que honra la palabra, la tiene en primer lugar. Y tercero, añadir a nuestra fe, ¿qué? Dominio propio. Dominio propio. Entonces, ¿cómo va el ejercicio? ¿Qué hicimos con la tierra? ¿Ya la qué? Le desechamos, le quitamos, le hicimos el arado. Ya después, ¿qué? Agarramos la palabra de Dios, la palabra escrita, la sembramos, ¿cierto? Y luego, ¿qué vamos a hacer? Ya estando la palabra plantada, dice añadir, ¿qué? Dominio propio. ¿Qué es eso? Necesitas cuidarla, ¿cierto? Cuando alguien planta, no descuida, ¿cierto? No se va y dice, bueno, suerte, semillas, en 5 meses vengo y voy a recoger el fruto. ¿Qué pasa si hace eso? No encuentra nada, ¿cierto? Por más de que haya limpiado todo y haya sembrado, si no cuidó, no va a recoger nada. Bien, entonces vamos a ver, ¿qué es dominio propio? ¿Qué es dominio propio? Es control de sí mismo. Es control de sí mismo. O sea, estamos hablando ya de cuidado. Tu espíritu está en control. Dominio propio es ser hacedor de la palabra de Dios, no solo un oidor. Dominio propio es ¿qué? Ser ¿qué? Un hacedor de la palabra de Dios, no solo un oidor. Así que debemos cuidar la semilla plantada. Y la palabra de Dios está compuesta por el 50% son verdades posicionales y el 50% son verdades temporales. ¿Qué son las verdades posicionales? Es algo que ya le fue dado a usted en Cristo Jesús. No es algo que usted trate de conseguir, sino que ya le fue dado. ¿Qué cosas ya le fue dado en Cristo Jesús? ¿Usted qué es en Cristo Jesús? Usted es bendecido, eso ya le fue dado. Usted dice allá en Efesios 1:3, ya he sido bendecido con toda bendición espiritual. ¿Qué más? Salvo, ¿qué más? Justo, usted es la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué más? Redimido, escogido, adoptado como hijo. ¿Qué más? Perdonado, ¿cierto? O sea, usted no hizo nada para merecerlo, simplemente es una verdad que posicional. Usted posicionalmente ya es hijo de Dios, justo, santo, salvo, ¿cierto? Eso ya. Pero también hay una verdad temporal. ¿Hay una verdad qué? Temporal. Y es su caminar diario. Es que esa verdad posicional se refleje en su caminar, en su andar, en el día a día. Entonces la Biblia me anima tanto en la verdad posicional como en la verdad ¿qué? Temporal. La verdad posicional me habla de lo que yo soy en Cristo, ¿cierto? Lo que yo ya soy en Cristo Jesús, lo que ya me fue dado a mi vida. La verdad temporal sí tiene que ver con lo que yo reflejo o mi accionar o mi hablar o mi, ¿qué más? Caminar, andar, mis motivaciones en el día a día. Entonces, la palabra de Dios se muestra de 2 maneras, como una espada y como un espejo. La palabra de Dios se revela como una espada y como un espejo. La Biblia como espejo, ¿qué pasa? Cuando yo voy a un espejo, yo miro cómo soy, ¿cierto? Entonces, yo no puedo verme a mí mismo con mis propios ojos, sino yo necesito ¿qué? El espejo para poderme ver. ¿O alguien se ha podido ver con sus propios ojos? Tendría que llegar y sacarme así. Yo necesito el espejo para poderme ver, ¿cierto? Por ahí puedo ver mis manos, eso sí lo puedo ver sin el espejo, pero ya lo que es mi cara, no lo puedo ver, ¿cierto? Asimismo, ¿yo cómo voy a saber quién soy si no es por el espejo de la palabra de Dios? El espejo de la palabra de Dios me dice quién soy. Amén. Pero también la palabra es ¿qué? Una espada, ¿cierto? Una espada. Ya vamos a entrar en lo de la espada. El espejo es la verdad posicional, la espada es la verdad temporal. Yo debo trabajar en las 2 áreas. Entonces vamos a empezar con el espejo, en la verdad posicional.
Y quiero que vayamos a Gálatas 2:20, que es el que Reni y Sarai se han estado aprendiendo. Gálatas, ¿qué? 2:20, ¿cierto? ¿Sí? 2:20. ¿Ya te lo sabes? ¿Sí? Bueno, vamos a repetirlo. Vamos a ayudarle con Reni. A ver, a una, a dos, a tres. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muy bien. Qué promesa tan poderosa, ¿cierto? Ahora, eso ya es una verdad, ¿cierto? Pero ¿cómo llega a ser real en mi vida? Yo lo debo creer, pero yo necesito estar, ¿qué? Confesándolo. Yo necesito estar hablándolo. Por eso es un ejercicio que estamos haciendo con ellos. Yo de manera continua, yo necesito estar hablando con Cristo. Estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Cuando yo hablo eso de manera continua, yo me hago consciente de esa verdad espiritual, de esa verdad posicional. Oiga, si yo estoy muerto, si yo estoy crucificado con Cristo, yo ya no voy a hacer cosas que van en contra de lo que es estar en Cristo Jesús. Amén. O sea que ir en victoria sobre el pecado se logra solamente por medio de la fe en la palabra de Dios. Usted no puede ganar contra el pecado, contra malos hábitos, porque usted tenga mucha fuerza de voluntad. Usted gana o usted vive en la victoria porque usted reconoce lo que ya Jesús hizo en la cruz. Entonces, ¿cómo lo reconoce? ¿Cómo reconoce lo que Jesús hizo en la cruz? Hablándolo. No, primero empieza hablándolo. Usted lo cree y lo habla. Usted no lo va a poder hacer si usted no lo cree y no lo... ¿Cómo funciona el espíritu de fe? Creí, por lo tanto hablé. Si yo no lo creo y lo hablo, yo no voy a poder andar en eso. ¿Sí? O sea, yo no voy a poder andar muerto al pecado, a malos hábitos, si yo no estoy hablándolo. Por eso es tan importante el ejercicio que estamos haciendo con Reni y Sarai, porque ellos ya lo están hablando, día a día lo están declarando. Cuando eso los empodera a ellos para dejar de hacer ciertas cosas que no deben hacer y para hacer lo que es correcto. Amén. Entonces necesitamos plantar, que es creer y recibir la palabra de Dios, pero también regarlo. ¿Cómo lo regamos? Hablándolo. ¿Cómo regamos? Hablándolo, ¿sí? Hablando la palabra. Y entre más lo riegas, ¿qué va a pasar? Más real va a ser para tu vida. Tú vas a ser más consciente de eso, ¿cierto? Vas a vivir esa palabra, va a ser esa palabra real en tu vida. Al principio parece que no fuera real, al principio es como eso pasó con Jesús, pero a medida que tú lo vas hablando, a medida que tú lo vas regando o confesando, la palabra va a ser real en tu vida. La palabra no funciona si no es regada. Si la semilla simplemente se deja allá, y suerte le digo, o sea, si no le echo agua, si no estoy pendiente de eso, la semilla no va a producir fruto. Yo necesito regarla. ¿Y regarla qué es? Confesarla, hablarla, decirla. Entonces, ¿sí vemos cómo es el proceso de fe? De crecimiento. Amén. Estamos creciendo. Necesitamos vivir la palabra de Dios. Pero el espíritu de fe dice: creí, por lo tanto, hablé. Ahora, ¿cómo fuiste salvo tú? ¿Cuál fue la manera como fuiste salvo? Creí y confesé. Pues de esa misma manera andamos nuestra vida cristiana. Creemos, por lo tanto hablamos. No es otra. Esa es la manera como vamos a andar nuestra vida cristiana. ¿Cómo vamos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios? Creyendo y confesando. La pregunta es: ¿esta palabra es real en tu vida o es una fantasía? Si tú lo crees y lo confiesas, va a ser real para tu vida. Amén. Creer y ¿qué? Confesar. Creer y confesar. Creer y confesar. Vamos a Salmos 119, 172. Bueno, ¿cuánto estamos aprendiendo hoy? Estamos aprendiendo, ¿cierto? Estamos creciendo. Estamos creciendo. Pero esta prédica es un paso a lo que usted realmente tiene que hacer. Amén. Entonces el ejercicio es que todos vamos a estar esta semana hablando y declarando la palabra. Y ahorita yo les voy a hacer una propuesta, y es que esos dos versículos van a estar rindiendo, se van a hacer de dos personas, y el propósito es que se rindan cuentas el uno con el otro. O sea que por ejemplo, Luna se hace con Valentina, entonces Luna le tiene que enviar
los 2 versículos al WhatsApp de Valentina. Y Valentina se los tiene que enviar al de Luna. Porque si les digo a mí, se me llena eso de WhatsApp y ni siquiera los voy a revisar a todos. Pero si lo estamos haciendo así, pues es más fácil revisar el de una sola persona. ¿Sí? Entonces la clave esta semana es que se me van a hacer ¿de qué? De a 2 personas. Ahorita los vamos a hacer de una vez. Y esa semana se van a estar ¿qué? Uno manda y el otro manda. ¿Listo? Esa va a ser la tarea. Salmo 119, 172. Dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esta versión dice, con mis labios proclamaré tu palabra, porque todos tus mandamientos son ¿qué? Son justos, dice aquí esta versión. Necesito entonces, ¿qué hacer con la palabra? Hablarla, proclamarla. Voy a regarla, ¿sí? O sea, la manera como usted riega esa semilla es que hablando de manera continua. Ahora, cuando usted oye la palabra de Dios en su propia boca, eso es poderoso. Cuando usted escucha la palabra de Dios saliendo de su propia boca, eso es poderoso. Usted necesita apropiarse de esa palabra y abrir su boca y tomar esa palabra como si fuera propia, suya. Usted mismo se escucha hablar fe. Y la palabra de Dios es un tesoro, está lleno de sabiduría, de dirección, de verdad, todo lo que necesitamos para vivir una vida conforme Dios quiere. La palabra de Dios es comida. ¿Y sabe qué? Tú eres lo que tú comes. ¿Tú eres qué? Lo que tú comes. O sea, si tú estás comiendo la palabra de Dios, tú vas a ser ¿qué? Transformado a la misma imagen de la palabra de Dios. ¿Cómo renació tu espíritu? Por la palabra de Dios, ¿cierto? La semilla incorruptible de la palabra de Dios. O sea que su espíritu está hecho por la palabra de Dios. Para crecer debes añadir la palabra de Dios. Tu espíritu es un espíritu que habla, tienes que expresar, la fe debe expresarse con la palabra. Jesús dijo, lo que diga, lo que confieses, te será hecho. Amén. Lo que digas, lo que confieses, ¿qué? Será hecho. Entre más crees y medites, vas a actuar como ese hombre dentro tuyo y vas a andar como tú eres en Cristo Jesús. Aleluya. Ahora vamos a ver, ya vimos la verdad posicional, ¿no? Ya vimos algunos ejemplos de cómo tomar esa verdad posicional, ¿cierto? Y hacerla real en nuestra vida. Entonces, ¿qué voy a agarrar? Gálatas 2:20, bueno, en este caso voy a agarrar Deuteronomios del 6 al 9, segunda de Pedro, ¿cierto? Capítulo 1, versículos 5 al 8, y voy a empezar a hablarlo. Esa es la verdad que posicional, ya lo que nos fue dado. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la segunda parte, y es que la verdad temporal. Y la verdad temporal tiene que ver es con el alma y el cuerpo. O sea, tú necesitas dominar, tienes dominio propio sobre tu alma y tu cuerpo. Necesitas ser hacedor, tanto en tu espíritu como en tu alma y en tu cuerpo. Y dijimos, una cosa es el espejo de la palabra de Dios y otro es la espada. La espada. Josué 1:8. Josué 1:8. Uno ocho. Bueno, empieza, sí, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Diga conmigo, nunca se apartará de mi boca. Debo confesar la palabra y actuar en la palabra, ser hacedor de ella. Entonces, la segunda parte, que es la verdad temporal, es que usted actúe de acuerdo a la palabra de Dios. No se quede solamente en la confesión, ¿sí? Porque la confesión lo empodera, pero usted tiene que pasar de la confesión a la ¿qué? A la acción, ¿sí? Es a esa espada que ya es de ataque. Usted tiene que pasar a la acción. Por ejemplo, Jesús dijo, en cuanto a los enemigos, que ¿qué tenemos que hacer con ellos? Bendecir, orar, amarlos, ¿cierto?
Entonces, usted empiece declarando ese versículo, ¿sí? Empiece a decir que usted puede amar a sus enemigos, pero después pase a ¿qué? A la acción, ¿cierto? O sea, no solo me quedo confesándolo, sino que actúo, lo bendigo, no guardo rencores, le hago el bien, no hablo mal de ellos, oro por ellos. Entonces, ¿paso a qué? A la acción. Esto es añadir dominio propio. Nosotros no solo creemos y confesamos, sino que también ¿qué? Actuamos. La Biblia habla de muchas cosas acerca de cosas que debemos actuar. Por ejemplo, mayordomía, la pastora estaba hablando acerca de eso, en las finanzas, que estaba diciendo acerca de las primicias, ¿cierto? La primicia es ¿qué? Que de mi entrada lo primero que hago es separar el diezmo y la ofrenda. Entonces, usted puede confesar, sí, que usted es un excelente mayordomo, pero también debe ¿qué? Actuar en esa verdad. La Biblia le dice no mienta, hable verdad, pues declare esos versículos, pero también actúe en la palabra de Dios. La Biblia habla acerca de servicio, que ponga sus dones al servicio de la iglesia local. Amén. Entonces, verdad posicional es quien tú eres espiritualmente y viene por creer, meditar y confesar. La verdad posicional es quien tú eres en tu espíritu y viene por ¿qué? Creer, meditar y confesar. Y la verdad temporal es lo que estamos llamados a hacer, es lo que debo hacer. Es lo que yo debo hacer, es mi accionar. La verdad temporal es ¿qué? Mi actuar, pero se basa en ¿qué? En que yo he creído y he confesado la palabra de Dios. Entonces, por último, dice, la palabra sin dominio propio, escuche muy bien, es sin fruto y se llama libertinaje. Yo puedo saber mucho de la palabra, pero si no hay dominio propio, ¿cómo se llama? Libertinaje y no voy a tener fruto. El dominio propio, tengo dominio propio, pero sin la palabra de Dios, ¿cómo se llama? Religiosidad y obras muertas. O sea, yo puedo practicar dominio propio, pero ¿basado en qué? En la palabra de Dios. La palabra sin dominio propio. La palabra sin dominio propio es libertinaje. Sí, yo puedo conocer mucho la palabra, pero si no estoy practicando el dominio propio, ¿se me vuelvo qué? Libertino. ¿Sí? La segunda es el dominio propio. Yo puedo tener dominio propio, pero no tengo en cuenta la palabra de Dios, no la estoy teniendo presente en mi vida, me vuelvo ¿qué? Religioso, legalista, como los fariseos, sabían mucho de la palabra, pero realmente no eran hacedor de ella, ¿cierto? Porque dice, sí, ellos no eran hacedores. Y lo siguiente, sin la palabra y sin el dominio propio, eso se llaman obras de la carne. ¿Eso se llaman qué? Obras de la carne. O sea que la clave ¿qué es? La palabra y el dominio propio es buen fruto. Amén. Es buen fruto. Es mucho fruto. Es mucho fruto. La palabra y el dominio propio es buen fruto, mucho fruto. Entonces, rapidito, resumen. ¿Cuál es el primer paso, el primer nivel que le debo añadir a mi fe? Virtud, ¿qué es qué? Desechar malicia, maledicencia, envidias, ¿cierto? Todas esas cosas. Desechamos. ¿Para qué? Para desear, ¿cierto? Para desear el conocimiento, que viene siendo ¿qué? La palabra escrita, gnosis, la palabra escrita. Y la palabra escrita, ¿qué debo añadirle a la palabra escrita? Dominio propio, ¿qué es qué? Ser hacedor de la palabra de Dios. Entonces, ¿está claro? Necesitamos, para ser hacedores de la palabra de Dios, primero necesitamos identificarnos en la palabra de Dios, ¿cierto? Estar allí regando de manera continua, confesando lo que somos en Cristo, pero necesitamos también actuar en esa palabra de Dios. Bueno, vamos a hacer de una vez lo de las parejas. Es un gusto que nos hayas acompañado.
acompañado hoy. Y creemos que el mensaje que acabas de escuchar Produce grandes resultados en tu vida. Si es tu primera vez en contacto con Dios Quiero decirte que Él te ha estado esperando con los brazos abiertos todo este tiempo. y quiere que pases de ser su creación a ser su hijo. Si te estás preguntando, ¿Cómo? te cuento que es muy sencillo. Necesitamos reconocer que somos pecadores, Tanto en pensamientos palabras, y acciones. y esto nos ha alejado de Dios y de su reino. Pero al creer que Jesús murió, Y pagó el precio por nuestros pecados. llegamos a ser hijos de Dios. Juan 1:12 dice que a los que le aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Mi invitación hoy es que recibas este precioso regalo. Es Jesús. Por eso te invito a que digas después de mí: Señor Jesús, hoy confieso que tú eres mi Señor y creo en mi corazón que fuiste resucitado de los muertos. me arrepiento por vivir una vida apartado de ti, engañado por el pecado. Gracias porque hoy soy libre y soy parte de la familia de Dios. Gracias por amarme y hacerme una nueva persona. Amén. Sí,